Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 14. ¿Están conmigo? Pongámonos de pie nuevamente para mostrar reverencia y respeto al Señor y a su palabra. Capítulo 3, versículos del 7 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya ya alcanzado ni que sea ya perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, bendícela. Escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos, prepara los corazones para recibirla. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y vamos a hablar de un tema bien importante. El apóstol Pablo le está hablando a los efesios y le ha dicho acerca de la importancia de que la vida esté centrada en Cristo, de lo que importante que es el testimonio como iglesia, pero le está hablando en el marco de la iglesia, pudiéramos decir, si quisiéramos ubicarlo dentro de la iglesia, cómo nos comportamos dentro de la iglesia, cómo nosotros tenemos una vida especial, cómo las doctrinas que se enseñan son basadas en el cristocentrismo, nada fuera de Cristo, nada sin Cristo, nada aparte de Cristo. Y ahora le va a hablar de la vida que tenemos que tener fuera de la iglesia. Nada más nos reunimos el domingo y el miércoles. ¿Verdad que es bien poco? Si acaso, como vamos a hacer en el tiempo de la semana llamada Santa, que vamos a tener una reunión todas las noches para predicar sobre cada día, para aprender sobre cada día de la vida de la última semana de Cristo en la tierra, si acaso hacemos ese esfuerzo, o por una conferencia misionera, o por algo, pero en realidad la vida cristiana no se limita a esos momentos en que nos reunimos. Pablo les ha dicho que es muy importante ese momento. Les ha dicho que sí, la familia de la fe es importante, pero más importante que la familia de la fe es nuestra vida de fe. Estábamos estudiando en la escuela bíblica con los hombres que para ser hombre, como Dios lo diseñó, Dios también lo cultivó. Para ser hombre y ser líder, Dios nos dio todo lo que necesitamos. Desde órganos hasta todo tipo de recursos, autoridad, poder para poder funcionar como hombre. Lo que vemos en el mundo de hoy es que el hombre no quiere ser hombre. ¿Verdad? Todo lo que Dios dio lo ha cambiado, lo ha tergiversado. Estaba oyendo al presidente de los Estados Unidos decir, defendiendo a este movimiento de transgender. Yo no sé qué quiere decir transgender, no me pregunten de esas cosas. Yo nunca vi en medicina esa palabra, transgender. Pero todas esas aberraciones que hay por ahí, porque fueron creados a la imagen de Dios. El presidente de los Estados Unidos, con su púlpito mundial, internacional, diciendo que esa gente fueron creados a la imagen de Dios. Sí, fueron creados a la imagen de Dios, pero la imagen que Dios les dio, la tergiversaron y la cambiaron. La destruyeron. Ya no es la imagen de Dios. Mucho cuidado con las cosas que se dicen por ahí. Yo sé que ustedes están obligados a oírlo. Prenden el televisor, leen algo en las redes sociales y lo oyen. Sobre todo aquellos que les gusta oír otras emisoras, sobre todo las emisoras hispanas, fueron creados a la imagen de Dios. Yo no sé qué tiene en el cerebro, yo no sé si está funcionando, porque esos son papeles que le dan para que lea, pero predicando. Y nosotros no predicamos porque nosotros no vivimos la vida de fe. No se trata de venir a la iglesia, no se trata de saber, no se trata de conocer la Escritura, se trata de una vida permanente. Nosotros, déjenme explicarle algo importante. Nosotros tenemos un día en que por fe somos salvos. Eso es una fe salvadora. Reconocemos que Dios existe, que somos pecadores,
que nos hizo para una comunión con Él, y esa comunión se rompió. El Espíritu muere, Él tiene que darnos su Espíritu. Muere cuando pecamos, Él tiene que darnos su Espíritu Santo y empezamos una relación con Dios. Pero esa relación con Dios sigue siendo una relación en fe, por fe y por fe en Jesucristo. O sea, hay una fe salvadora y hay una fe del diario vivir. Déjenme decirle algo que le decía a los hombres también. A veces yo los regaño y les digo cosas porque no evangelizamos, porque no traemos gente a la iglesia. Y Dios me dice, ten cuidado con lo que dices. La iglesia, ¿saben por qué no crece? Porque no somos perseguidos. ¿Hay alguien aquí perseguido por su fe? No hay un solo momento en la Escritura que la iglesia no haya crecido porque no sea perseguida. Si fue en Antioquía, si fue con Pedro, si fue con los viajes de Pablo, la iglesia crecía porque había persecución. A mí no me gusta el concepto, no me gusta la idea de para que la iglesia se llene, haya persecución, pero esa es la norma de Dios. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Lo que sucede es que nosotros no somos perseguidos porque nosotros no vivimos la vida cristiana. Nosotros no vivimos por fe. La gente no lo nota, la gente no se da cuenta de que somos diferentes. Y Pablo le dice a los filipenses, hay que seguir viviendo y viviendo por fe. Déjenme decirle lo que pasó en mi vida. Fíjense que Pablo ahora se pone el ejemplo. Habló del ejemplo de los que estaban sirviendo con él. Habló de estos hombres, habló de Timoteo. Pero ahora va a decir, en cuanto a la vida de fe, déjenme decirle lo que hay que hacer para vivir la vida de fe. La vida de fe no es irse para la casa y en secreto orar, leer y estar pensando en Jesús y orando constantemente. Es una vida que se transforma. Ayer, el viernes, nos invitaron a una iglesia en Jacksonville, la iglesia Trinity Baptist Church, para en una escuela hablarle a los muchachos del comunismo. Hermano, y yo estaba hablando del socialismo y del comunismo, porque tenemos desgraciadamente esa experiencia. Pero en mi mente lo que había era la manera en que Dios me transformó y me puso a vivir de una manera diferente. No porque me trajo aquí, no porque ya no vivo en el comunismo. Yo, mi vida diaria, ¿cómo se transformó? Si usted me dice a mí que yo iba a vivir de esta manera, cuando yo estaba fuera de los caminos del Señor, yo le sueno 4 trompetillas y me río en su cara. Si iba a defender el que no ha nacido, el matrimonio, la familia, la iglesia, como lo hago. Pero hay que vivirlo. Si no lo vives, no va a haber persecución. Y si no, ¿saben por qué fue perseguido Juan el Bautista? Porque se le ocurrió decirle al gobernante, eres un inmoral porque estás viviendo con la mujer de tu hermano. ¡Ah! Le cortaron la cabeza. Pero la iglesia creció. ¿Cuántos están dispuestos? No, a que le corte la cabeza. Y Pablo ahora a través de su ejemplo le va a decir a los filipenses cómo hay que vivir la vida cristiana. Igual que le dio al hombre todos los recursos para ser hombre y líder, le da a la iglesia y al hombre que cree, a la persona que cree, todos los recursos para vivir. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros lo que vamos a hacer con lo que Dios nos dio para obtener esa bienaventuranza que es la persecución. Yo no los voy a engañar. Yo no les voy a decir. A veces ustedes ven que las iglesias por ahí se llenan. ¿Saben por qué se llenan? Porque a nadie se ofende. Y se lo digo sinceramente, en el trabajo, en la casa, en todas partes, hay que ofender. El pastor se volvió loco. Sí, porque hay cosas que dice la Escritura que ofenden. Pero como es nuestro hijo, nuestra hija, nuestro amigo, nuestro vecino, yo lo quiero tanto. Yo soy incapaz de decirle algo que vaya en contra de lo que él cree.
Pensamos equivocadamente hasta que no haya persecución en nuestra vida de cualquiera de las manifestaciones de la persecución, la iglesia no va a crecer. Usted puede hablarle de Cristo a la gente lo que usted quiera, que si usted no hace como Pablo, de poner su vida como ejemplo, la gente no lo va a seguir. La gente, por el contrario, cuando usted le hable de Cristo y vea que usted no sigue a Jesús, la gente va a decir, mira, dice que mira, no vive lo que predica. Pablo a través de su vida le va a decir a los filipenses que la vida cristiana está basada en la fe en Cristo, pero la fe tiene que ser manifestada día a día, tiene que ser un propósito intencional, premeditado. No es tú no te sientas a que todo el mundo vea que hay alrededor de ti un halo de santidad, a que todo el mundo vea que tú brillas. Dice la Escritura que tenemos que ser luz, pero si fuera tan sencillo como salir para allá afuera y que la gente viera, yo fuera muy bueno porque mi cabeza fuera un bombillo bien grande, ¿verdad? Pero no somos bombillos, no somos lámparas de LED ni nada de eso. Tenemos que hacer algo para poder ser luz. Las hermanitas que cocinan, cuando se les olvida echarle sal a la comida, no hay quien se la coma. Y esas dietas que te ponen los médicos sin sal. Tenemos que ser sal, pero cuando tú echas sal, la gente, ¡ay, qué rico está esto! La gente tiene que ver que tú vives la vida de fe. Si tú no vives la vida de fe y no te falta nada para vivir la fe, tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti, tienes el poder de Dios, tienes tu testimonio personal, tienes el conocimiento, que Pablo va a hablar del conocimiento de Cristo. Pablo le da algunas pautas a los filipenses usando su propio testimonio de cómo convertirnos en verdaderos cristianos. El verdadero cristiano es el que vive la fe. Por eso en Antioquía, como vimos la semana pasada, fue por primera vez que le dijeron a los cristianos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo la fe que es en Cristo. La fe no es un secreto, la fe no es algo que se lleva adentro. La fe es una vida cambiada por lo que está adentro, pero se expresa en tu vivir. Lo que pasó en tu corazón y en tu vida se practica, se vive en base a ello. Y no es difícil, ni es exagerado, ni es dárnoslos de perfectos, ni de súper espirituales donde quiera que estemos. No, no se trata de eso. Miren de lo que se trata. Miren lo que se trata. En primer lugar, el que dice que tiene fe en Cristo tiene que cambiar completamente su sistema de valores. ¿Verdad que antes de venir a Cristo todo tenía para nosotros un valor más grande, más pequeño, diferente, mejor, más prolongado? Todo tiene un valor. Los hijos, la familia, el trabajo, todo tiene un valor. Lo que creemos de una cosa, lo que creemos de otra, lo que creemos de algunos pensamientos, de lo que creemos de los políticos, lo que creemos de todo. El sistema de valores nuestro cambia completamente. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que dice Pablo ahí en los versículos del 7 al 9 del capítulo 3. Pero cuantas cosas, ahí mismo ustedes se detienen y hagan un inventario. Cuantas cosas eran para mi ganancia. Fíjense que Pablo ha mencionado, en los versículos anteriores vimos la semana pasada, Pablo ha mencionado que él era hebreo de hebreos, que tenía ciudadanía romana, que él era aquí, que él era allá, preparado. Pablo no era ningún tonto. Pablo era un hombre muy bien preparado. Tenía oratoria, tenía experiencia, todo, tenía una cantidad de cosas. Dice ahora, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, haga el inventario. ¿Cuántas cosas para usted trae ganancia? Y no digo ganancia monetaria solamente, ganancia de todo tipo. Ganancia porque te hace ver bien, ganancia porque te da una posición, ganancia porque te hace lucir mejor, ganancia financiera, monetaria, ganancia de cualquier. Cuánta cosa era para mí ganancia. Las cosas ya no tienen el mismo valor, hermanos. En Cristo el valor de las cosas cambia totalmente. Ustedes pueden creer que yo jamás en mi vida me he comprado un traje. Ahora recientemente mis hijos me compraron dos, pero toda la vida he vivido los paquetes de las bolsas de las iglesias, de lo que donan las iglesias.
una de las cosas porque uno sale corriendo al comunismo porque no hay ropa. Ahora eso sí me resulta a mí desagradable. Las medias con hueco y los zapatos despegados, eso sí. Y cuando éramos profesionales, eso era parte de la vida, la media con hueco y surcida y el zapato despegado. Eso es parte de la vida. Pero ya todo cambia de valor. Todo cambia de valor. Y cuando cambia de valor y Dios lo ve, Dios se ocupa. Pero cuando nosotros le damos a una cosa un valor en el que corremos a Dios para un lado, Dios lo que va a hacer es ponerse bravo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el mismo todo que aparece ahí, todo, es el mismo todo que aparece en Juan 3:16. Para que todo aquel que en él crea, todo, quiere decir en griego una cosmovisión total y completa, será añadido. Cambiar el sistema de valores, dice ahí en el versículo 7, continuamos leyendo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos cristianos, todo lo que tenemos lo vamos a tirar en la calle, lo vamos a regalar porque nosotros amamos a Cristo. No, Pablo no está diciendo eso. No va a ser que ahora ustedes vayan para la casa y empiecen a botar, la esposa le empieza a botar todas las ropas por la ventana. No, nosotros amamos a Cristo, nosotros no queremos nada material. Había un señor que decía que él no tenía un carro del año porque eso era una provocación para la gente que no era convertida. Eso no tiene nada que ver. Por amor a Cristo tiene que ser que esas cosas no quiten a Cristo del primer lugar. Que busquemos a Cristo y el reino de Dios en primer lugar. Porque lo amamos a Él por encima de todas esas cosas. Hay una diferencia, ustedes lo saben. Ustedes saben cuándo se ama algo más por encima de todo lo demás. No, ustedes no son bobos, no son tontos, ustedes saben. Cuando algo es prioritario en la vida. Estaba ayudando hace años. Estaba ayudando allá en no voy a decir el lugar. En un lugar estaba ayudando a un diácono de una iglesia americana a mudarse. Y yo estaba viendo la conversación. Yo estaba ayudando nada más porque me pidieron ayuda. Siempre le piden ayuda a los hispanos. Y entonces cuando llegamos a poner las cajas, esas cajas van para mi cuarto. Dice, era un diácono de la iglesia americana. Vamos para acá a poner las cajas en el cuarto del hombre. Y cuando miro así ya tenía decorada la habitación. Maserati. Era una galería de carros de esos. Hermano, ¿a ti te gusta? Ese es el sueño de mi vida. Un diácono. Ese es el sueño de mi vida. ¿Qué cosa es lo más importante en tu vida? Eso es lo que dice si amas a Cristo o no. Eso es lo que dice que no importa que lo pierdas. No importa, no te va a importar porque tienes lo más grande que es el amor de Cristo. Entonces, no te va a importar nada. Que te quedes que vuelva a tener el zapato roto, que me quede con la media sucia, no importa. Voy a seguir amando al Señor. Porque hay quien ama al Señor cuando el Señor da, cuando el Señor provee, cuando el Señor enriquece. Después, eso es lo que quiere decir que nosotros, nuestra posición de valores ahora es que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestra alma y con toda nuestra mente. Más que a todo y más que a nada. No quiere decir que botemos ahora todo lo que tenemos para la calle. Si tienes algo por ahí, pues estoy buscando un motor de barco. Si tienen un motorcito de barco por ahí me avisan. Pero, y no es para irme para Cuba. Porque los cubanos siempre están buscando motores de barco para venir para acá. El concepto de los valores dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué tú haces para conocer más y más de Cristo? Eso lleva tiempo, eso lleva energía, eso lleva recursos. Ese mismo tiempo, esa misma energía, esos mismos recursos, si tú los usas para otra cosa, te pueden traer riquezas. Sí, te pueden traer riqueza, te pueden traer comodidad, te pueden traer placer. Pero ya no es una vida de fe en Cristo. Dice Pablo que no le importa
perderlas. Es más, de antemano las estima como pérdida. Quiere decir, ok, tengo esto. Si lo pierdo, hay gente que tiene un carro nuevo, ¿verdad? Si lo pierde, ¿qué le pasa? Hay gente que tiene un carro nuevo y si lo pierde, ¿qué le pasa? ¿Se muere? Se muere porque eso fue lo que soñó toda la vida, tener un carro. Se mueren, hermano. Le da algo. Yo he conocido gente que han venido de Cuba, no han podido ser médicos aquí y se han suicidado. Tenía un profesor en la escuela de medicina en Cuba, Guillermo Hernández Amador. Para mí era el modelo de hombre. Su casa, su familia, una casa en Cuba, esa en el Vedado, preciosa, casi esquina, con cerca, con unos perros que le regaló la embajada de Inglaterra porque operó al hijo del embajador. El mejor cirujano pediatra que yo haya conocido en mi vida. Era la persona más bella que yo conocía. Ese era mi modelo de hombre. Yo nunca tuve modelo en la casa. Decía, yo quiero ser así. Ese hombre era, le decían el viejo, pero de cariño. Tú lo veías y te inspiraba confianza, por amar como trataba a los niños. Era cirujano pediatra. Pasó el tiempo, yo quería ser cirujano pediatra, pero no pude. Que pasaron muchas cosas. Y entonces terminamos en cirugía general, pero en la rotación de cirugía pediátrica me encuentro con por primera vez entré a un salón de operaciones en high school y fue con él, con ese señor. Pero después cuando estaba haciendo la rotación por cirugía pediátrica, hay un hombre que está de jefe de cirugía pediátrica y le pregunto, ven acá chico, ¿y qué de la vida de Guillermo Hernández Amador? El viejo dice, se ahorcó. Ahí tengo su hija en Facebook. Se ahorcó. Porque un día le dijeron, le empezó a temblar la mano derecha, que se quedara de profesor adjunto, que no operara más. Y ese era entonces, el hombre que no era cristiano, yo recuerdo que aquel hombre, yo tampoco era cristiano, me dijo, Trujillo, el problema es que eso era todo para él. Esa era tu vida. Cuando todo en tu vida es Cristo, es vida. Es vida, es más vida. Pero cuando las cosas que hace, la profesión, lo material, es tu vida. Dice Pablo, no. Las estimo. Quiere decir, las estimo, que las puedo perder. Si las pierdo no me importa, pero yo voy a seguir para adelante. ¿Ok? Esa es la mentalidad. Ese es el nuevo concepto del valor de las cosas. Cristo, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual he perdido todo y lo tengo todo por estiércol para ganar a Cristo. Wow. No, Pablo no solamente lo dice, lo perdió todo. ¿Saben de dónde está hablando? De la cárcel. Cuando tú estás en la cárcel, no tienes nada. Los presos, cuando yo visitaba a los presos allá en Cayo Hueso, me decían, si Dios no me detiene y me mete en la cárcel, yo no hubiera conocido a Cristo. Porque hay gente que hay que detenerla, hay que frenarla como si fuera un vehículo a 100 millas por hora y que le pongan al pedal. Pablo lo perdió todo. Yo creo que no había sido necesario perderlo todo y ahora había mostrado que era un siervo del Señor y había reconocido su llamamiento al apostolado. Pero, dice él, ¿de dónde está escribiendo? ¿Dónde está escribiendo? ¿Saben lo que yo estuviera haciendo en la cárcel? Escribiendo en una carta, pero en vez de los filipenses, al gobernador o a alguien para que me saque de la cárcel. Pablo le está escribiendo a los cristianos para decirles, no valoren nada de la manera que lo hacían antes. Las cosas son diferentes. Dice el versículo 9. Es que el 8 dice tantas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por conocer más, por aprender más, por entablar una relación más profunda con Él. Esos aspectos de la enseñanza, de la vida, de la práctica, de saber lo que dijo. A veces nosotros salimos para allá afuera y nos encontramos con una noticia y nadie se le ocurre pensar qué dice la Biblia o qué dijo Cristo de esto que está pasando. Ay, mira lo que hay que hacer. Y empiezan a buscar soluciones. Lo que está pasando, empiezan a buscar soluciones humanas porque no conocen. Como leímos allá en la porción que leímos esta mañana, hay ignorancia del Señor. La ignorancia detrás de la
señora que me dijo el otro día, ¿por qué Dios permite eso en Ucrania? Hay ignorancia el conocimiento de Cristo. Tiene que ver Dios con eso. Habrán guerras. Las guerras no son buenas. Pero además todo lo que sabemos de Rusia, ¿verdad? Dice el versículo 9, y ser hallado en él. Que Cristo mire y diga, wow, buen siervo, buen hijo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es la de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Miren, no podemos ya criticar nada, valorar nada, que nosotros creamos bueno o malo, justo o no justo, por nuestros conocimientos, por lo que nosotros creíamos. Tiene que ser por lo que dice Jesucristo. Hermano, a veces tú los ves, personas cristianas que te defienden el aborto. Hace poco tuve una conversación y la persona me dijo, no, porque yo el aborto sí que no lo tolero, eso sí es un crimen, que yo, a no ser que sea por violación. Digo, wow. Por nada. Estamos de acuerdo. Matar a un niño no resuelve nada. ¿Por qué no mata al violador? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Lo que la ley le decía a Pablo era un tipo de justicia. Hoy nosotros vivimos por nuestra propia ley. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros nos hace sentir bien. Si algo, ayer estábamos en funeraria y hay quien dijo, si algo hace sentir bien, hazlo. Yo, good luck with that. No, nuestros valores cambian, no es lo que nosotros nos haga sentir bien, es lo que agrade a Dios. La justicia que es de Dios por la fe. Nuestra fe, nuestra conducta tiene que decir, wow, Dios tiene que mirar y decir, wow, eso agrada. Nuestros valores de todas las cosas. Si no sabes lo que significa algo, el valor que hay que darle a las cosas, búscalo, pregúntalo. Ven a estudiar y a oír para que tú veas lo que dice Dios acerca de eso que tú crees. No es lo que tú piensas, sí, pastor, usted sabe, pero yo, eso para mí, porque usted no sabe. Es que mi abuelita es mi vida, pastor, es todo. Y Dios no es más grande que tu abuelita. Cuidado con eso. Que te lleva la abuelita. Eres un Dios celoso. ¿Ok? Dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todos son en el nuevo. Pero en nosotros, nuestros valores pasan. Ya son valores nuevos. Y Pablo le dice a los filipenses, hey, para mí nada tiene el valor de antes. En Romanos 3:22 dice la Escritura, la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. La fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo, la que tuvo Él, nosotros tenemos que pretender tenerla, para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia. No, hay cristianos. No, pastor, eres cristiano también. Él dice que un traguito no importa, pero eres cristiano también. No es la justicia mía, no es lo que yo diga, es la historia de todo el que bebe, es la historia del maldito alcohol, es la historia de los matrimonios destruidos, es la historia de los accidentes, es la contaminación, porque le echan mucho a la droga y a la marihuana. Y yo no estoy predicando para que haya ley seca. Yo no quiero que el gobierno resuelva ningún problema. Yo no quiero una ley contra el aborto. Yo no quiero una ley seca contra el alcohol. Yo no quiero una ley del gobierno para nada. Yo quiero un corazón transformado que diga no. ¿Qué me importa a mí lo que diga el gobierno? Digo que no y no. Pero no vivimos esa fe. Y por tanto no vamos a ser perseguidos. Y por tanto no vamos a crecer. Dice en Romanos 12, 1, 2. Por tanto ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro servicio racional. Alguna Biblia dice culto, pero no es correcto, es servicio racional. Y no nos conforméis a este mundo, más transformado por la renovación de vuestra mente. Ahí es donde los valores tienen que cambiar, en nuestra mente.
Pablo predica una y otra vez, y cuando queremos resumir todo lo que le dice a los filipenses, se trata de tener la mente de Cristo. Es aquí donde nosotros decidimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto es bueno para mí, esto no es bueno. No. Sin preguntar si a Dios le agrada, si es la justicia de Dios, si Dios se pone contento, no nos interesa. Entonces no es fe. Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Sí, Dios sabe, claro que Dios sabe. Dice en 1 Corintios 2, 14 a 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender. Cuando nosotros tratamos de cambiar y decirle a la gente que nuestros valores son diferentes, dicen, está loco. Pastor, está loco. Yo recuerdo que el primer trabajo, un domingo, en un hospital, yo loco por entrar al hospital a trabajar, y le dije, no, yo no puedo trabajar domingo. Cuando llegué a la iglesia, hermano me dijo, ¿tú estás loco? ¿Cómo tú vas a mantener a tu familia? Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas el que no, mas él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la pregunta, ¿tienen la mente de Cristo? Número 2, hay que cambiar nuestros valores. Número 2, hay que tener un propósito para el tiempo que estamos viviendo. Este tiempo que estamos viviendo, con todas sus características, las características que tiene usted, propia de su cultura, propia de su vida, propia del lugar donde está viviendo, hay que tener un propósito. Hay que hacer un plan. Es intencional. No es sentarse como los que hacen yoga. No, nosotros meditamos en la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios sacamos un propósito para vivir. ¿Cómo vamos a organizar esto? En el momento que estoy viviendo, donde estoy viviendo, en el trabajo que tengo, en la familia que tengo, en la ciudad que estoy viviendo, en la iglesia que tengo. ¿Cómo voy a organizar esto? Pablo dice ahí en los versículos del 10 al 12, dice el versículo del 10 al 12. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. La clave está en concentrar, organizar, planificar nuestra vida, donde sea lo que estemos haciendo, nuestra profesión, en aumentar el conocimiento de Cristo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué puede? ¿Qué no puede? ¿Qué dicen las falsas religiones? ¿Qué dice Cristo que es Él? ¿Qué dice Cristo? Todo lo que Cristo enseña, porque enseña de todas las cosas. ¿Verdad que lo enseña de todas las cosas? Esa es la clave. Invertir en conocer más al Señor para hacernos un plan de acuerdo a nuestras circunstancias. Pablo dice ahí en el 10, y el poder de la resurrección. Nosotros vivimos en este tiempo, pero pensando, como lo decía yo en el funeral a la gente, que la muerte va a llegar, que este tiempo se va a acabar. Es una actitud totalmente diferente a como vivíamos antes. Todo el mundo pasa por eso. Cuando yo era jovencito decía, uy, en el 2000 nada más voy a tener 35 años, 36. Wow, qué jovencito. Pero a mí 2000 me parecía, pasó el 2000 a la velocidad de un cohete. Va a llegar, hay que hacer un plan que va a ser el plan hasta que llegue. Y el plan es en base a conocer más al Señor. Hermano, ¿usted se va a enfrentar a Cristo? ¿Usted piensa verle? ¿Usted piensa vivir bajo su gobierno universal? ¿Usted piensa vivir en la Nueva Jerusalén? ¿Cómo va a llegar delante de Cristo y decirle, ay, yo no sabía que tú decías eso? No me dieron tiempo para aprender. Yo no sabía que tú decías eso. El tiempo es corto, pero se puede utilizar bien, aprendiendo en aumentar, aprendiendo de Cristo, aumentando el conocimiento del Señor. Ese tiene que ser el propósito. Dice el versículo 11, si en alguna manera, ¿saben por qué Pablo dice si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos? Pablo pensaba que el tiempo de la venida de Cristo iba a ser en su tiempo. Y la gente dice, está loco.
como iba a ser en aquel tiempo. No, es que esa tiene que ser la manera de pensar de nosotros. Todos nuestros planes para vivir hoy, cualquiera que sea tu cultura, cualquiera que sea tu familia, cualquiera que sea tu negocio, tu carrera, el que es cosmonauta, como el que limpia en un hospital, tiene que venir pensando que mañana puede venir Cristo. Y ahí se acabaron las diferencias. No, pero yo fui a la luna, que fue a la luna, digo, ok, entonces te va a resultar fácil para el infierno. Go, ¡pum! Está más cerca. No tiene nada que ver. Pablo pensaba que en su tiempo iba a venir el Señor. ¿Por qué? Porque esa fue la impresión que siempre de Cristo. El tiempo no se sabe. Y Pablo dice, si llegó a la resurrección de Cristo, quiere decir, si llega a la resurrección de los muertos, como va a suceder, como dice la Escritura, ahí donde Pablo escribe, que primero los muertos resucitarán en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y la iglesia se va a... Si llega ese tiempo, va a llegar, pero la gente lo tiene, ¿por qué? Por tardanza. Se dan cuenta que no conoce al Señor, porque no conocen mucho del Señor, porque Cristo dijo, se creen que yo estoy retrasado. Y no se dan cuenta que lo que quieren es que conozcan mejor de Él, que procedan los que no creen al arrepentimiento. Y así están mejor preparados. El propósito es prepararnos. ¿Cómo? Aprendiendo más de Cristo. Hermano, es increíble cómo la ignorancia bíblica predomina en la gente. La gente se hace unos dioses y creen en un Cristo que tú te quedas pasmado. Entonces vienen y te preguntan a ti, oiga, pastor, ¿usted cree que fulano que hace esto, que nunca viene a la iglesia, que dice que es cristiano, va al cielo? Imagínate tú, yo qué sé. Yo nada más sé que dice ahí, por su fruto los conoceréis. Dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. La gracia y la paz viene ¿por qué? Por conocer a Dios, qué hace, qué hizo, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué quiere, qué no quiere, y de nuestro Señor Jesucristo. Dice en segunda de Pedro también el versículo siguiente, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. ¿Saben ustedes que para la gente Cristo es sencillamente un curador, un curandero, un hacedor de milagros? That's it. Dice Pablo, aquí hay una expresión. Hay un momento que Pablo dice, aquí en el 8, mi Señor. Señor Jesucristo. No, tú tienes que decir, el Señor Jesucristo es mi Señor. ¿Y qué quiere decir Señor? Tu dueño, tu jefe, tu líder. Y a ese tienes que conocerlo para que no te sorprenda. A veces nos creemos que el jefe de trabajo es muy bueno hasta que vemos el cheque o hasta que nos hace la podría o hasta que nos damos cuenta que tiene preferencias por otro. Pero el plan, hermanos míos, el propósito tiene que ser conocer más y más y más al Señor. Y le repito, lleva tiempo, lleva energía, lleva recursos y hay que aprovechar el tiempo bien porque el Señor está cerca. Eso mismo pensaba Pablo, que estaba cerca para él. ¿Se equivocó Pablo? No. Pero eso sí lo ayudó a vivir una vida diferente, aprovechando al máximo el tiempo y todo lo demás que tenía. Dice en Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual también son resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, confiando en que seremos levantados. Y en Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A veces nos bautizamos y no nos damos cuenta de que el bautizo significa, pero bueno, eso siempre lo mencionamos cuando bautizamos. El bautizo significa que ahora nuestra vida va a ser basada, diciéndole al mundo, prepárense, profesión pública, prepárense porque ahora voy a actuar diferente. Porque entonces llegamos a la casa y la gente, ¿y a ti qué te pasó? Como tú has cambiado, tú no eras así antes. Y la gente empieza a criticarte. Persecución. Si te hacen eso, yo te prometo que la iglesia va a crecer. ¿Okay?
Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted vive la fe que es en Cristo, padecerá persecución. Si nadie lo persigue, en el trabajo, en un lado, yo no digo que no sea cristiano, pero todavía le falta un poquito para vivir la vida cristiana, la fe que es en Cristo Jesús. Y por último, mis hermanos, eso es para este tiempo. Llegamos ahí al versículo 11, si en alguna manera llegase la resurrección del puerto, pero y el 12 dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello, por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Para qué somos alcanzados por Cristo Jesús? Para ser igual a Él. No lo vamos a lograr. Qué tristeza saber que estamos haciendo algo y que nunca lo vamos a lograr. Pero que vale la pena para cuando lleguemos delante del Señor, poderle decir, wow, yo sabía. Hermano, si las cosas que dice Cristo para que tú vivas una vida de fe planificada con propósito en este tiempo, no las cumples, te va a resultar muy difícil que un día estés parado delante de Cristo. Piensen para que vean. Es muy difícil decir, wow, porque te tiene que consumir esa preocupación. ¿Ok? Pero dice Pablo que no hay problema, que si ponemos fuera de esta vida nuestra vista en Cristo. Hay una porción de la Escritura que dice que si solamente confiamos en Cristo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Porque no es para esta vida solamente, no es aquí. Aquí nunca lo vamos a lograr. Hay que luchar, hay que vivir, hay que conocerle mejor, pero no lo vamos a lograr aquí. Hay una vida mejor, hay una vida con Cristo, hay una vida de inmortalidad, hay una vida donde somos completamente transformados, sin pecados, sin dolores. Estas cosas nada más se hablan en los funerales. ¿Pero por qué? Si están en toda la Escritura, ¿verdad? La cuestión está poner la vista en el futuro glorioso con Cristo. El pasado tiene que cambiar, nuestros valores tienen que cambiar. El presente tiene que tener un plan para conocer al Señor y poner la vista en el encuentro con Él. En el encuentro con Él. Dicen los versículos del 13 al 15, al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Ok. No se crean que vamos a culminar aquí. Lo primero que tenemos que hacer es ser honestos con nosotros mismos. Ni el pastor estaba mil años luz de parecerse ni a Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no lo podemos alcanzar, que es difícil, que es una lucha. Dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Lo importante está en lo que usted tenga planificado, mirando hacia el futuro, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Saben ustedes que hay gente que dicen que vienen a Cristo y siguen pensando en la vida que dejaron o en los pecados que cometieron, que no los deja vivir? No, yo cuando miro los pecados voy a la Escritura y digo, bueno, yo tengo más pecados que todo el mundo. Pero como más se me perdonó a mí, ¿qué dice la Escritura? A mí más se me ama. ¡Wow! Pero a veces seguimos pensando en lo que dejamos atrás porque nos gustaba. ¿Ok? Alguien me dijo, pastor, ¿y la vida suya? ¿Usted no extraña lo que dejó? Si yo extrañara lo que dejé, Dios no existe. ¿Verdad? Si hay, como dicen los americanos, regret, Dios no existe. Porque Dios no va a permitir que tú sufras por lo que dejaste. Si tú conoces al Señor, pones la vista en el futuro, en ese encuentro con Cristo, no va a haber problema. Pablo dice, yo sigo adelante. A veces te encuentras con un hermano y dice, tú te arrepentiste una vez por tus pecados. Yo me arrepiento todos los días. O sea, te das cuenta que todos los días se están arrepintiendo de algo que cometieron porque siguen viviendo en el pasado. No. El día que tú te arrepientes, ese día Dios te perdona hasta ahí todo lo cometido. A partir de ahí no vas a ser perfecto. Vas a seguir pecando. Menos. Se supone que menos en medida que vas conociendo a Cristo. Y abogado tenemos para con el Padre, a Cristo justo. De manera que cada vez que pecamos vamos al Señor. Pero no por lo mismo de siempre. La vida tiene que cambiar. Las cosas hay que dejarlas atrás. A Satanás le encanta señalarnos con el dedo. ¿Tú te acuerdas de lo que tú eras? ¿Tú te acuerdas?
No, ya nadie nos puede señalar, dice Jesús. Hay que dejar el pasado y poner la vista en el futuro, dice Pablo a los filipenses, extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante en tu vida? ¿Qué es lo que está adelante en tu vida? ¿Le tienes miedo a la vejez? ¿Le tienes miedo a la próstata? ¿Le tienes miedo a todo lo que viene? ¿Qué es lo que está adelante en tu vida? Cualquier cosa que venga, ¿quién es el que va a estar contigo? ¿De quién tú dependes? ¿Quién tú esperas? ¿Le tienes miedo que el virus te mata? ¿A qué le tienes miedo? Dice Pablo, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? El premio está garantizado y es para todos, independientemente del juicio para los cristianos. Hay un juicio para los cristianos. ¿Qué hiciste con lo que te di? Pero es responsabilidad de nosotros aquí, que la Biblia, ve que la palabra de Dios nos dice que no lleguemos delante de Cristo sin conocer a Cristo. Vamos a llegar a Cristo. Hermano, hay gente que está pensando cuando llega al cielo, ver al viejito de la barba blanca, o ver a un zarrapastroso en chancleta con el pelo largo. Ese no es el punto. Vamos a ver a Cristo. El punto es, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué va a significar? ¿Tú crees que tú puedas vivir con Cristo cuando tú no sabes lo que es capaz Cristo? Porque no te importaba la lectura de la palabra, no te importaba el estudio de la palabra, no te importaba hacer las cosas que te acercan a Dios. ¿Tú crees que vamos a llegar? Va a ser una sorpresa tremenda. Mucha gente no pensaba que el presidente de los Estados Unidos, que salió presidente, iba a salir. ¿Qué clase de sorpresa? Entonces hay que irse acomodando, acostumbrando. No, ya no hay ahí, no hay acomodo. Una vez delante del Señor, o eres del Señor o no eres del Señor. Poner la vista en el futuro glorioso. Dice la carta de Tito en el capítulo 2, versículo 13, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedro 1.3, en la primera carta, Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Usted está convencido de que la próxima promesa, profecía a cumplirse es la venida del Señor? Que puede ser en cualquier momento. Pero no me venga acá, pastor, ¿usted cree que ya con Ucrania, esto de Ucrania, es que ya el Señor? No, yo no sé. Mi tarea es que usted te prepare, como la de Pablo. Prepárense y vivan como que viene mañana. El problema es que no queremos que venga. Pastor, ¿y quién se va a quedar con mi casa? Un pastor dijo, hermanos, he estudiado profundamente las Escrituras, he ido a lo que se conoce como, ustedes saben lo que es la numerología, el estudio de los números, el 7, el no sé qué, no sé cuánto, los días, no, de Ezequiel y qué sé yo, y Daniel, y Revelación, y Jesucristo viene el próximo lunes. Necesito un hermano que se ocupe del templo. Y se levantaron una pila de manos para quedarse con las llaves del templo, porque yo me voy. Y se levantaron varias manos porque se iban a quedar con el templo. Es una realidad. Nadie quiere, nadie está esperando. Mucho menos morirse. Muchachos. Dice en 1 Pedro 3, 1:21, quienes por él creéis en Dios, el cual resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y en 1 Pedro 3:15, sino santificar al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a los que os demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Saben que hay gente que le da miedo decir, no, yo vengo esperando la venida de Cristo? O hay gente que se va al extremo, no voy a hacer nada porque Cristo está cerca. No, dice un señor mayor muy querido por mí, evangelista allá en México, me decía, eso es una justificación para no predicar el evangelio. De la gente que dice, no, Cristo está cerca. ¿Para qué vamos a predicar si Cristo está cerca? Ya Cristo viene. Mira eso, mira lo que está pasando. Así pensaron en la Segunda Guerra Mundial, así pensaron en la Primera Guerra Mundial, así pensaron siempre. Los testigos de Jehová han puesto como 5 fechas.
una vez dijeron, los testigos dijeron, todo el mundo para el techo porque viene el Señor. Y subieron los techos. Y hasta la gente se cayó de los techos. Solo en la potestad del Padre está la fecha. Lo que hay es que vivir preparado. Las lámparas listas. Preparado es viviendo de una manera diferente. Valores nuevos, un plan para conocer al Señor y mirando hacia el futuro glorioso. ¿Cuál es tu vida de fe? ¿Qué aspecto de tu vida dice que tú vives por fe? Vivir por fe no es que te va a dar lo que tú quieres, que te va a dar lo que tú, incluso lo que tú necesitas. Hay gente que te dice que la gente se muere porque nosotros no tenemos fe. No. A veces oramos por alguien con mucha fe. En Santiago no habla. La oración de fe sanará al justo. Y es una cosa que allí que no tiene signos de admiración. Signos gramaticales. La oración de fe sanará al justo. Pero es que Santiago no está hablando nunca de sanidad del cuerpo. La oración de fe que la persona hace confiando en Cristo lo sana espiritualmente. Pero si el Santiago fuera acerca de la sanidad del cuerpo, donde dice la sanidad, la oración de fe sanará a justo, la Biblia está mal, porque ustedes saben, porque ustedes lo han hecho, ustedes han orado por fe por alguien y la gente se ha muerto. Entonces la Biblia está mal, porque si la oración por fe sana al enfermo, la sana siempre, ¿no? Eso es parte de conocer al Señor. ¿Qué es lo que le interesa al Señor? ¿Qué le interesa a mi cuerpo? ¿Qué le interesa? Hay gente que no presta atención a nada. Se puso de moda la cremación. Pues para allá. Y lo que se ponga de moda, lo que la gente quiera, lo que le haga sentir bien, lo que sea económico, lo que te haga feliz. Esa es la manera de vivir. No hay un plan para conocer al Señor. No hay una fe, una vida de fe en Cristo. Pablo les está enseñando a los filipenses a través de su vida cuál es la fe que hay que vivir. ¿Cuál es la situación suya? Puso la fe en Cristo para salvación. Ahora hay que vivir por fe. Hay que cambiar los valores. Hay que hacer un plan para conocer al Señor. Y hay que poner la vista en un glorioso